Bienvenidos de nuevo a esta sección de Preguntas Mo, que es la sexta. Hemos hecho ya 6. Tengo que decir que estoy muy contento con esta sección porque estáis enviando bastantes preguntas. Tenemos unas cuantas para hacer por lo menos 2 o 3 secciones más. Aún así, seguir enviándolas porque lo que queremos es que esta sección dure mucho tiempo. Y lo único que tenéis que hacer es grabaros un pequeño vídeo en horizontal. La semana pasada, en el anterior Preguntas Mo, ya os eché un poquito la bronca para que la hicierais horizontal. Ya sé que en Instagram y todos hacen los vídeos así, pero para esto quedan muchísimo mejor en horizontal. O sea, es que si los hacéis en horizontal, podremos llenar la pantalla muchísimo mejor y no quedan esos negros a los lados, ¿no? Bueno, os hacéis ese pequeño vídeo y lo enviáis, que es muy fácil. Tenéis el lugar donde hay que enviar los vídeos, está en la descripción de este mismo capítulo. El primero de los enlaces es ese, pincháis ahí, subís el vídeo y yo os contestaré a la pregunta. Bueno, y hoy tenemos 6 preguntas estupendas que van pues muy variadas, como siempre. La primera es de Susana y nos pregunta sobre los anillos de Saturno. Fijaros qué pregunta tan curiosa. Pues hola, me llamo Susana y mi pregunta es, me gustaría saber cómo se forma el anillo de Saturno. Muchas gracias. Hola Susana, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver, como sabes, los anillos de Saturno son una de las maravillas de nuestro sistema solar. Ha habido una nave, que es la nave Cassini, que los ha fotografiado desde todos los ángulos posibles, ¿no? Y con ella, con esta misión espacial, hemos aprendido mucho sobre ellos. Por ejemplo, antes se pensaba que eran muy gaseosos, pero la nave Cassini nos ha enseñado que están hechos de partículas de materia sólida, fundamentalmente de hielo, ¿no? Y de granos como de granitos de polvo. Son 10 anillos distintos que están numerados por letras y ya el primero que los vio fue Galileo, hace muchísimos años, con un telescopio que si lo vemos ahora nos entraría en la risa, pero con el cual este genio de la astronomía que fue Galileo pues hizo algunos de los mayores descubrimientos de la astronomía que todavía siguen siendo hoy válidos. Pero tu pregunta, que es muy buena, es ¿cómo se formaron? ¿De dónde vienen? Bueno, hasta hace muy poco tiempo no se sabía cómo se habían formado. Probablemente se pensaba que eran restos de gas y de polvo de la propia formación del planeta Saturno. Pero más recientemente hay otras teorías, ¿no? Y hay fundamentalmente 2. Podría ser que un cometa helado, sabéis que los cometas están hechos de hielo fundamentalmente, se acercara a Saturno y como Saturno es un planeta tan enorme, tan gigante, la propia gravedad de Saturno rompiera el cometa, que se partiera en miles de trozos y esos trocitos empezaron a girar alrededor del planeta y terminaron formando los anillos que son de hielo. Otra explicación es que en lugar de un cometa era una luna, una pequeña luna, una luna que por alguna razón también fue capturada por la gravedad de Saturno y que también se hizo añicos al llegar por la gravedad del planeta y que formó los anillos. Pero claro, la cantidad de masa, la cantidad de materia que tienen todos los anillos juntos dan o para una luna muy pequeña o para un cometa muy grande. Los cometas normalmente tienen unos poquitos kilómetros, pues para formar todo el hielo que hay alrededor de Saturno en los anillos, pues habría hecho falta un cometa que tuviera cientos de kilómetros, muy grande, grandísimo. Es verdad que en aquella época, hace miles de millones de años, cuando el sistema solar se estaba formando, es verdad que había muchos impactos y muchos cuerpos raros, extraños, como cometas gigantes, que podía haberlos habido, y es posible que esta también sea la solución. Pero lo cierto es que no lo sabemos todavía. Hay una tercera posibilidad, que es que una luna, no pequeña, sino una muy grande, chocara contra Saturno en aquellos lejanos tiempos y todo el material, el polvo, el hielo, los gases, todo lo que salió despedido de ese choque, pues terminará formando esos 10 anillos que vemos en la actualidad. Y una cosa, veremos los anillos durante toda nuestra vida, pero en el futuro esos anillos se desharán, ya no estarán ahí, y sin embargo habrá otros planetas que ahora no tienen anillos y que en el futuro sí que los tendrán.
Pero eso será para otra pregunta. La siguiente pregunta es de Nacho, y es sobre agujeros negros primordiales. Y no lo has pensado bien, Nacho, pero ahora te contaré. Formula tu pregunta. Hola familia Mo, mi nombre es Nacho y mi pregunta es acerca de los agujeros negros primordiales, un vídeo que vi hace unas cuantas semanas y que me despertó la duda de, bueno, si son agujeros negros minúsculos, del tamaño de átomos, se hablaba en el vídeo, y se crearon durante el Big Bang, hace unos 13.700 millones de años. ¿Por qué la radiación de Hawking no los habría extinguido o disipado? Gracias. Vamos a ver. Si durante el Big Bang se formaron agujeros negros primordiales, no sabemos en qué número, pero debieron de ser muchísimos, miles de millones, lo que dice la teoría es que serían de todo un rango de tamaños, ¿vale? No todos de un átomo, ¿vale? Serían desde un átomo hasta un tamaño incluso planetario, ¿vale? Sigue siendo incluso un tamaño planetario, que sería el tamaño de un planeta, sigue siendo pequeño para un agujero negro. Ten en cuenta que los hay que tienen miles de millones de veces la masa del Sol. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que los agujeros negros que actualmente tienen el tamaño de un átomo y que son los que podríamos detectar en la Luna, como decía el vídeo, pues antes eran más grandes y que precisamente debido a la radiación Hawking se fueron evaporando y que ahora lo que queda es eso. Los que ya nacieron más pequeños, por supuesto que ya se habían evaporado, con lo cual lo que tendríamos ahora, 13.700 millones de años después, sería los agujeros negros primordiales supervivientes al Big Bang. Los que eran muy pequeñitos de origen, por supuesto, se evaporaron. Los que eran un poco más grandes se han ido evaporando, pero no han terminado de evaporarse y por eso son tan pequeñitos. Y los que son todavía más grandes, pues probablemente sean agujeros negros un poco más grandes. O sea, es así de sencillo. La cuestión era que pensabas que todos los agujeros negros primordiales eran de tamaño atómico, y eso no es así, los había mayores, y esos son los que podemos ver ahora, más pequeñitos, debido a la evaporación por la radiación Hawking. Así que imagino que con esto queda contestada tu pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Cristóbal, y tiene tela, es ni más ni menos que sobre los cerebros de Boltzmann. Si no sabéis lo que es, ahora os lo cuento, pero escuchemos primero la pregunta. Buenas tardes, Nieves y todos los Mo. Desde Madrid, el cementerio de la Almudena. No sé si se alcanza a ver algo. Y gracias a la lluvia no hay un alma, nunca mejor dicho. Bueno, mi pregunta es entre comillas simple, es una sola. Y me gustaría, Nieves, saber tu opinión sobre esta teoría que da tanto para el debate y la discusión sobre los cerebros de Boltzmann. Y ya sé que es altamente improbable, no obstante sí me gustaría saber qué opinas al respecto. Así que nada, un saludo desde el cementerio a todos, a toda la comunidad, gracias. Pues como muy bien dices, Cristóbal, muy improbable, me pides mi opinión, pero antes aunque sea muy por encima para toda la gente que nos está viendo, vamos a decir más o menos, ¿no?, lo que son. Pues vamos a ver, el universo es muy grande. El universo es muy grande y sabemos que una de las líneas que marca la evolución del universo es desde un sistema ordenado hacia un sistema más desordenado. Es decir, de un estado de menor entropía a un estado de mayor entropía, que es el estado de desorden. ¿Eso qué significa? Pues que el universo, que viene de una gran explosión, que es un sistema muy caótico de partículas dando vueltas por todas partes, bueno, pues de repente debería de estar muchísimo más desordenado de lo que está en realidad. De hecho, aunque podamos considerar que en general hay un alto grado de entropía y que la entropía no hace más que aumentar, sí que existen sistemas muy ordenados, dentro de sistemas de materia muy ordenados. Una galaxia es un sistema ordenado, no son átomos por ahí cada uno por su cuenta, sino sistemas de átomos que forman un sistema ordenado que es una estrella, estrellas juntas que se ordenan para formar una galaxia, galaxias juntas que están ordenadas para formar grupos, y no digamos ya dentro de los planetas sistemas ordenados de células, de átomos, que son los cerebros nuestros. Nuestros cerebros se crearon así como sistemas muy ordenados, ¿no?
En fin, este físico austríaco Boltzmann decía que el universo en realidad tendría que estar mucho más desordenado de lo que está. Es decir, el nivel de entropía debería de ser mucho mayor del que hay. Y ese orden que hay en el universo, ¿a qué responde? Y entonces formuló esa improbable idea, ¿no? ¿Y si resulta que una fluctuación cuántica dentro de un universo mucho mayor, que ese sí que está ordenado, muy desordenado, ha generado todo este orden? Pero más allá todavía, ¿y si ha generado por fluctuaciones aleatorias un cerebro consciente de sí mismo? Es decir, el universo entero podría ser un cerebro consciente de sí mismo. O nosotros mismos podríamos ser un cerebro de Boltzmann. Es decir, nuestro cerebro podría ser una ilusión, podría ser simplemente una fluctuación cuántica consciente de sí misma, con sus propios recuerdos, que además podrían incluso ser falsos, porque no pertenecerían a un universo en concreto, sino que serían del universo que contiene al nuestro. Y entonces nosotros ahora no estamos viendo este vídeo, yo no estoy hablando aquí, sino que es algo que es una actividad mental de un sistema ordenado, generado dentro del propio universo. Y tú vas y me preguntas que cuál es mi opinión sobre los cerebros de Boltzmann. Pues te diré que no creo, me parece que si aplicas la ley de la probabilidad, como muy bien sabes, porque si haces esa pregunta es que sabes estas cosas, si aplicas las leyes de la probabilidad, pues resulta que lo que te sale estadísticamente es que es más probable que exista un cerebro de Boltzmann, o que existan cerebros de Boltzmann, a que el universo esté en el estado de entropía baja que tiene actualmente, que debería, o sea, es mucho menos probable este estado en el que vivimos de baja entropía que la existencia de un cerebro de Boltzmann. Con lo cual, pero claro, la estadística podemos hacerle decir lo que queramos, ¿no? Mi idea personal es que los cerebros de Boltzmann no existen. Esta idea de una conciencia universal, o, como el universo es muy grande, de muchísimas conciencias que son como islas de orden dentro de un universo más grande, desordenado, me parece muy ingenioso, me parece matemáticamente brillante, pero no creo que eso, primero, ni que sea comprobable, ni que nos dé que no podamos aprovecharlo de ninguna manera, ese conocimiento, ¿no? Así que es una idea más. Posible, sí, porque no es imposible. Probable, no, muy improbable, como tú mismo dices. Y mi opinión personal, pues que no. Podríamos tirarnos, como dices, horas, ¿no? Porque yo he tenido discusiones de este tema de estas de pasar la noche, ¿no? Pero no es el momento ni el lugar. Si quieres, un día nos tomamos unas cañas y lo discutimos más despacio. Pues llegamos a la cuarta pregunta y es sobre, tal y como suena, es sobre la hermanita del Sol. Escucharlo, nos lo hace José Ramón. Muy buenas, José Manuel y toda la familia Mo. Tengo muchas curiosidades, pero selecciono esta. Si nuestro sistema solar al final fuese binario, esa otra estrella que fuese la hermanita del Sol, por así decirlo, ¿debería de estar situada en el espacio entre el Sol y la nube de Oort forzosamente, o podría encontrarse fuera ya de la nube de Oort para interactuar con nuestro Sol? Y la otra pregunta es muy rápida. Una vez que lancen el James Webb, el Hubble, ¿seguirá teniendo misiones o me lo van a dejar en el desuso? Gracias. A ver, José Ramón, hay algunas ideas de que el Sol efectivamente podría tener una estrella hermana, es decir, que podría formar parte de un sistema binario, pero actualmente tendemos a pensar que no, es una probabilidad muy baja. Eso no quiere decir que el Sol no tenga hermanos. El Sol tiene probablemente muchos hermanos, porque en la misma nube, molecular de la cual se formó el Sol, ¿sabes? Por la gravedad apretando los gases de esa nube y condensándolos en una estrella, surgieron otras. Es decir, el Sol tiene no uno, sino seguramente tiene un buen número de hermanos. Y se encontrarán, yo creo que alguna vez se ha encontrado alguna estrella cercana,
no formando un sistema binario, pero de la misma región, o no tienen por qué ser ni siquiera de la misma región, porque esas estrellas cuando nacen de las nubes moleculares salen expulsadas, pero que son hermanas del Sol. Yo creo, personalmente, que no hay un lugar en todo el sistema solar para que una estrella nos haya pasado inadvertida. Puede ser que estuviera siempre oculta hacia el otro lado del Sol, como dices tú, y siempre permaneciera oculta con el Sol en medio o al otro lado de la nube de Oort, ¿no?, que sería más difícil. Pero si estamos hablando de una estrella es masiva, por pequeña que sea, y las perturbaciones gravitatorias que habría causado esa estrella, seguro, perturbaciones gravitatorias sobre otros objetos que sí vemos y que sí estudiamos. Por ejemplo, estamos buscando el planeta 9 no porque nos hayamos imaginado que hay un planeta, sino porque se han detectado objetos que se mueven de forma rara, es decir, que hay una perturbación gravitatoria que apunta a la posibilidad de que un nuevo planeta exista como responsable de esas perturbaciones de esos objetos que sí estamos viendo. Pues de la misma manera, pues si solo puede hacer un planeta que debería tener como unas 10 masas la Tierra, pues imagínate una estrella, ¿no?, que podría tener cientos de veces de masas como la Tierra. Eso se habría detectado, no hay lugar donde se puede esconder. Con lo cual, que el Sol forme parte de un sistema binario, yo te diría que no, y la mayor parte de los científicos te dirían que no. Esto no quita para que haya algunos, pocos, muy pocos, que por lo menos no niegan del todo la posibilidad, ¿vale? No la niegan del todo, y lo dejamos ahí. Y en cuanto a tu segunda pregunta, bueno, el Hubble sigue funcionando y va a seguir funcionando mientras funcione. Es decir, el hecho de que lancen el James Webb, que ya sabes que se ha retrasado, ¿no? Bueno, ha habido, pero nada, un retraso muy poquito, del 18 de diciembre al día 22, porque parecía que en el transporte se había dañado algo, se había desajustado algún espejo o alguna cosa, pero lo han comprobado y parece que no, con lo cual han sido solo 3 o 4 días. Crucemos los dedos para que todo vaya bien. Pero bueno, que el hecho de que lancen el nuevo telescopio no quiere decir que el viejo de repente se desenchufe, no. El Hubble seguirá funcionando mientras el cuerpo aguante, y ojalá que le aguante mucho tiempo, porque tiene todavía muchas cosas que contarnos. Bueno, pues ahora nos hace una pregunta Alfredo Esteban, y nos la hace sobre la materia oscura. Pero primero escuchemos la pregunta y luego le digo lo que le tengo que decir. Hola José Manuel, soy Alfredo, te hablo desde Buenos Aires. Un saludo a toda la comunidad MO. Justamente hablando de materia oscura, quería saber si, dado que aproximadamente es el 80% de toda la materia del universo, qué es lo que la produce, y si, dada la expansión del universo, que es constante, esa producción también es constante o es cada vez mayor. Si tiene un límite o si no lo sabemos todavía. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Hola Alfredo Esteban, yo creo que hay algún error de concepto en lo que tú me preguntas. Y te diré, primero, hablas de la materia oscura como si la materia oscura se estuviera produciendo continuamente. Y como que si de alguna manera dependiera de la expansión del universo. Y luego me dices que si se produce de forma constante porque la expansión es constante. Bueno, primero, la expansión del universo no es constante. La expansión del universo es cada vez más rápida, es decir, está acelerando, es una expansión acelerada del universo. Y luego, el hecho mismo de la expansión no significa que haya más o menos materia oscura o materia ordinaria. Toda la materia oscura que hay, igual que toda la materia ordinaria que hay, fue creada de la misma manera durante el Big Bang. Luego, lo que se expande no es la materia, sino el espacio que hay entre la materia. El tejido espaciotemporal es lo que se va expandiendo. Y por lo tanto, la materia que hay, materia y materia oscura que hay, pues se va expandiendo con él. No expandiendo, sino alejándose unas de otras. Para que te hagas una idea, es como el clásico ejemplo que se pone siempre, el de si tú pones un bizcocho en el horno con pasas, se hincha la masa y las pasas, claro, se separan. Pero no es que las pasas se estén moviendo, es que hay más masa en medio. En ese sentido se expande el universo. Y, evidentemente, en la cantidad de materia oscura ni es más ni es menos ahora de lo que será después. Es la que se creó durante el Big Bang, toda la energía y la materia que se crearon durante el Big Bang, que han ido evolucionando en distintas formas hasta llegar a la situación actual.
¿Que cómo se creó la materia oscura? Pues es que no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos ni idea de lo que es la materia oscura. Por eso la llamamos materia oscura. Por no saber, no sabemos ni siquiera si está hecha de átomos como la materia ordinaria. Sí sabemos una cosa. Sabemos que no emite ningún tipo de radiación electromagnética, es decir, que no la podemos captar. Y si no emite ningún tipo de radiación electromagnética, ni ningún tipo de energía ni de radiación, nuestros telescopios no pueden verla. Pero entonces, claro, surge la duda de si esa materia estará hecha de átomos, como los que nosotros conocemos, que sí emiten toda esa radiación y por eso los podemos detectar. Si no emite nada, ¿de qué está hecha? De otra cosa, no lo sabemos. Y como no sabemos de qué está hecha, pues no sabemos cómo pudo surgir. Es una de las búsquedas más trabajosas y más decepcionantes por ahora, porque después de décadas no se ha encontrado nada, de todas cuantas han hecho los investigadores hasta ahora, ¿no? Así que ahí te dejo esos puntos sobre la materia oscura y sobre la expansión del universo, y lo que sí te puedo decir es que la cantidad de materia oscura con la expansión del universo no tiene nada que ver, ¿ok? Mírate bien esta respuesta y si tienes más dudas me vuelves a mandar un vídeo y encantado de aclarártelo. Llegamos a la sexta y última pregunta de este capítulo y es sobre antimateria y nos la hace Santi. Escuchemos. Hola José Manuel, me gustaría hacerte dos preguntas. Una de ellas es si la antimateria podría usarse en beneficio de la humanidad en futuras misiones espaciales para propulsar cohetes, como he leído. Y la segunda sobre el grafeno, si tantas posibilidades tiene, ¿cómo es que aún no lo vemos en la mayoría de dispositivos? Gracias. Hola Santi, la pregunta es buena y la respuesta es que sí, que sería posible, pero es posible pero no probable. Por varias razones. Bueno, primero, para toda la gente que nos mira, la antimateria, ¿qué es? Pues es la imagen en el espejo de la materia. Es decir, es exactamente igual que la materia, pero con una carga eléctrica opuesta. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos un átomo de una partícula de materia y su correspondiente partícula de antimateria, una tendrá carga positiva y la otra tendrá carga negativa. ¿Y qué pasa cuando las dos se tocan? ¡Puf! Pues que explotan. Hay una liberación de energía, las dos quedan destruidas. 1 menos 1 es igual a 0 y la paridad, el equilibrio, se mantiene. Evidentemente hay un gran misterio, la antimateria supone un gran misterio. ¿Por qué? Porque se supone que durante el Big Bang se creó exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria. Pero si hubiera sido así, al entrar en contacto las partículas de materia con las de antimateria, todo habría quedado a cero, destruido, y no estaríamos aquí. Sin embargo, en el universo observamos que todo lo que vemos está hecho de materia, no de antimateria. ¿Podría haber un planeta por ahí o una galaxia entera o estrellas hechas de antimateria? Bueno, es probable que sí, es posible que sí, pero no. Quiero decir, es posible que sí, pero no parece probable, porque veríamos que, aunque esa estrella estuviera hecha de antimateria, estaría rodeada de átomos normales de materia, con lo cual estaríamos viendo continuamente pequeñas explosiones o grandes, si son objetos grandes los que caen, ¿no? Y eso no lo vemos por ninguna parte. Es decir, eso se conoce como el problema de la antimateria. ¿Dónde está la antimateria que falta? ¿Dónde está? Si se crearon la misma cantidad, pero vemos más materia y no vemos antimateria por ninguna parte, pues eso significa que de alguna manera hubo un desequilibrio que nos favoreció y favoreció a la materia. Todo esto como introducción para decir, de la naturaleza es muy difícil obtenerla, pero sí se ha creado en laboratorio. ¿Y podremos utilizarla como un combustible para las naves espaciales? Bueno, en teoría sí, pero para eso tendríamos que tener una cierta cantidad, tendríamos que ser capaces de producir antimateria. Y eso, como los científicos que lo han hecho saben muy bien, es algo muy costoso, muy trabajoso y apenas vale hasta ahora para construir o para fabricar una pequeñísima porción de antimateria. Es verdad que si fuéramos capaces, la NASA tenía un proyecto, hay otras agencias espaciales que están estudiando un motor de antimateria. Claro, un motor de antimateria con una cantidad pequeñísima de ese combustible podría recorrer distancias enormes, no tendría el problema que tiene el combustible tradicional, que tienes que llevarte unas cantidades enormes y por eso
Como nunca te puedes llevar todo lo que necesitas, no puedes conducir en el espacio. Tienes que simplemente utilizar ese combustible para la llegada, para la salida y poco más, no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, pues con la antimateria sí, podríamos ir incluso a otras estrellas, sería mucho más energética, pero la cuestión es cómo la producimos. De fuentes naturales no la podemos sacar, y de laboratorio haría falta un esfuerzo tan grande para producir simplemente la cantidad necesaria para impulsar a una nave que está fuera del alcance, ¿no? Fuera del alcance de los costes y de lo carísimo que es. Que en el futuro somos capaces de fabricar antimateria en grandes cantidades, y luego también está el hecho de que una vez que lo lleves imagínate, ya tienes la antimateria hecha, no puede tocar con absolutamente ni un solo átomo de la nave. ¿Dónde la llevas? ¿Dónde llevas ese combustible para que no interactúe? No con la nave entera, sino con cualquier átomo que pase por ahí. Sabes que el vacío no existe. Incluso los vacíos de laboratorio tienen varios átomos por metro cuadrado. Bastaría que uno de esos átomos tocara la antimateria para que se produjeran pequeñas explosiones, con lo cual el proceso energético se vería alterado. Es decir, es muy complicado, muy complicado. Primero, producirla. Segundo, confinarla para tenerla. Y luego, producirla, ya te digo, y en cantidades suficientes como para dar sustento a la carrera espacial. Eso es lo que pasa hoy. Que mañana se resuelven todos esos problemas y somos capaces de hacerla en gran cantidad y de confinarla sin ningún problema, pues bienvenida sea, porque será una gran fuente de energía. Que también los teóricos son capaces de descifrar este misterio de por qué no vemos antimateria ahí arriba y todo lo que vemos es materia. Bueno, pues a lo mejor eso también nos ayuda de forma indirecta para entender qué es lo que pasó, y a lo mejor entendiendo qué es lo que pasó, pues en algún momento podremos llegar a fabricar más cantidad o hacerlo de otra manera. No te puedo decir, hasta ahí podemos llegar. Y bueno, con esto terminamos las preguntas de hoy, interesantísimas todas, me han encantado. Que sepáis que es muy fácil seguir enviando vuestras preguntas. Tenéis el enlace justamente en la descripción, el primero de los enlaces de la descripción. Seguir enviando vuestras preguntas Mo y seguiremos publicándolas cada semana o cada par de semanas. Iremos sacando las tandas hasta que no nos quede ninguna, que espero que no sea nunca. Por favor, seguir enviando y aquí os espero. Preguntas Mo es para que todos vosotros seáis los protagonistas, aquí en Materia Oscura, vuestro canal de ciencia.